La próxima semana se reanuda la eliminatoria de la CONCACAF. La próxima semana arranca la última fase de la eliminatoria de la CONCACAF para conocer a los que representarán al área de la CONCACAF en el próximo Mundial. Y a Guatemala le están metiendo la mano. Lo que más me duele es que le están metiendo la mano otra vez. Y no hay alguien en Guatemala que alce la voz. Guatemala no tiene peso político. En la eliminatoria para Qatar se jugó nada más un partido contra Curazao en un formato que fue un mamarracho por parte de la CONCACAF y la FIFA. Un solo partido contra Curazao y ese partido se jugó en la cancha de Curazao. Curazao nunca jugó en Guatemala y al final de cuentas terminaron empatados en puntos y por diferencia de goles Curazao pasó a la última ronda de la eliminatoria. Ahora, para esta eliminatoria, para un mundial que para Guatemala representa una gran oportunidad, la oportunidad de por primera vez estar en una Copa del Mundo, a Guatemala le metieron la mano en el calendario. Guatemala arranca contra El Salvador jugando en casa, pero después 3 partidos de manera consecutiva jugando en condición de visitante. Primero contra Panamá, después contra Surinam y después contra El Salvador. Es cierto, sus últimos 2 partidos serán en casa, pero seguramente Guatemala tendrá que encarar esos cotejos con la obligación de ganar. Y sabemos que cuando se juega con la obligación de ir por los puntos, el contexto cambia. Muchas veces la presión le termina comiendo la cabeza al futbolista. Es una pena que por segunda eliminatoria consecutiva a Guatemala le metan la mano. Que sigan manoseando a una selección que dentro de Centroamérica tiene su historia, tiene prosapia. Es una lástima que a un país 100% futbolero, la FIFA y la CONCACAF le vuelvan a pasar por encima. Y no me quiero regresar a lo que pasó en el 2006, donde claramente la CONCACAF de la mano de Jack Warner confabuló con México para que Guatemala se quedara fuera también de esa Copa del Mundo. Es una vergüenza, es una lástima. Puede ser que a Guatemala futbolísticamente no le alcance, pero con estas metidas de mano, con estas decisiones que toma la FIFA y que toma la CONCACAF en contra de Guatemala, pues el panorama se vuelve todavía más agudo para la selección nacional de Guatemala. CONCACAF, FIFA, son unos sinvergüenzas, como siempre, perjudicando a las selecciones chicas. Es así, y punto. Yo no veo que haya una campaña en contra de Guatemala. Sí coincido con Del Valle que es un calendario que a Guatemala lo perjudica el hecho de jugar 3 partidos seguidos de visitante. Porque si no le gana El Salvador, obligado a ganar en el Cementos Progreso este jueves, si no gana ese partido, después es cierto, tiene 3 partidos de visitante. Y los 3 son bravos. Y puede quedar en los últimos 2 partidos muy cómodo. Es cierto que cierra como local, pero se podía armar un calendario, no era tan complicado, no había que pensar demasiado con CONCACAF para que cada selección juegue uno como local, uno como visitante. En septiembre, lo mismo en octubre, lo mismo en noviembre. No es imposible. Conmebol lo hizo, lo inventó. Conmebol lo juega de esa manera. Uno como local, uno como visitante cada fecha FIFA. 2 partidos, uno dentro y uno afuera, ya está, era así de simple. Pero no, esos mamarrachos que hacen, esas injusticias que hacen, que yo insisto en algo, José, no lo veo que sea en contra de Guatemala, es en contra de la incompetencia de CONCACAF, en muchos sentidos. En aquella vez de que Guatemala la perjudicaron en el partido contra Curazao, también a Nicaragua que fue a jugar contra Haití y nunca recibió a Haití, y así cada una de las selecciones. Entonces hay que ser más justos a la hora de armar calendarios, ahora hay que ser más justos y analizar estos detalles, porque pequeños detalles favorecen o perjudican. Y también, ¿sabes qué? Siento a veces que los técnicos, si los directivos no se ponen las pilas, los técnicos tienen que hacer mucho más presión. Yo recuerdo, ahora que hablabas de otras selecciones, el caso de Honduras en la Copa Oro del 2019, siendo cabeza de serie, le tocó jugar el primer partido como visitante ante Jamaica. Ahí se complicó y las cosas no salieron bien. Y Coito, en ese momento, el técnico uruguayo, se quejaba, pero se quejaban después. Igual tiene que salir Luis Fernando Tena, se han ganado un crédito, la gente los quiere, la gente los escucha. Vaya, presione a su directivo, que en realidad el que tiene que trabajar es el presidente, cada uno de los directivos de Guatemala y de su federación para presionar a CONCACAF y decir, no, este calendario no puede salir de esta manera, porque aparte ellos se enteran antes. Ellos no es que se enteran después de que todo sucedió. Y si se llegaran a enterar después de que todo sucedió, entonces no están haciendo bien su trabajo. A Hernán, aunque José. es el directivo, no está mal que Flacoten hable, pero es el directivo quien no, tiene por que eso fue mi primera aclaración. No, tanto el fue mi técnico. primera Sí, exacto, aclaración. Fue mi primera aclaración. Y bueno, está aprendiendo en esto. No. Hay que tomar control. Hay que ir y golpear la puerta de la CONCACAF. Por eso, fue mi primera aclaración.
Pero hay técnicos, pero tú sabes, Hernán, que hay técnicos que presionan a los directivos. Hay técnicos que los directivos le tienen miedo, que dice, cuidado, no se vaya a molestar. Pregúntaselo a Bielsa en su momento, por ejemplo, ¿no? Con la selección argentina, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿A qué hora sale el avión? Este jugador tiene que tener un puesto cómodo. O sea, que están en la mínima. Yo digo que también les hace falta, pero yo estoy completamente de acuerdo con Del Valle en que se debió exigir mucho más y 3 partidos de visitante no tiene absolutamente ningún sentido cuando te estás jugando el puesto para ir al Mundial. No, y más todavía cuando los rivales que tienes por delante, tienes a Panamá, que es la selección que más ha crecido en el último tiempo. Cuando tienes una selección de El Salvador, los catrachos están más o menos en el mismo nivel hoy de Guatemala, porque también quieren los catrachos, no, los cuscatlecos, volver a la Copa del Mundo. Entonces, es un escenario bastante complicado para Guatemala. A ver, la vergüenza es el hecho de no haberlo peleado desde el momento inicial, y ahí es donde tiene que meter presión la directiva de la Federación Guatemalteca. Es muy entendible que de pronto existan ciertas preferencias en calendario cuando son selecciones que tienen más recorrido, que movilizan mucha más gente. Eso lo entendemos porque en Sudamérica lo hemos sufrido con Argentina y con Brasil, que siempre tienen cosas que se ajustan más para ellos, pero porque representan más y porque han logrado más, han pagado derecho de piso. ¿Qué derecho de piso ha pagado El Salvador? ¿Qué derecho de piso ha pagado Surinam para que sea Guatemala la que esté mal? No hay derecho de piso, son directivos que no meten la presión dónde, cómo y cuándo deben. Ha sido históricamente así. Correcto. Totalmente, y le digo Richard. otra cosa. Sí, Hernán. Y le digo una cosa. En los últimos 2 partidos, si la selección de Guatemala llega ya casi eliminada, ni la gente va al estadio, ni plata recaudan. Claro. Porque si no le gana El Salvador y después el visitante, suma un punto, llega con 2 puntos, la gente, estamos eliminados, bla. Entonces, y ya la gente ya no va a los estadios, que es un dinero que se reinvierte en el fútbol guatemalteco. O sea, hay que pensar. Pero la verdad sí es una lástima la manera como se mide a una selección y cómo se mide a otra. Por ejemplo, cuando Guatemala o en el país de Guatemala hubo intervención del gobierno, a Guatemala se le sancionó y Hernán lo sabe y Hernán le doy crédito porque él lo señaló en Jorge Ramos y su banda. En Argentina ocurrió algo similar. Argentina no la sancionaron como sancionaron a Guatemala. Cuando hay escándalos de amaños de partido, recordemos la sanción a El Salvador y a Guatemala. Algo similar ocurrió en Italia y no se meten con las elecciones que tienen estrellas en el pecho. En Brasil también pasó y no hicieron absolutamente nada. Sí, el gobierno se sacó al presidente de la Confederación Brasileña. De acuerdo. Claro. No pasó nada. Los protegen. Y ahí no pasa nada. Porque arrastran mucho. Fíjense, Hernán, son negocios. Richard, para ir a una Copa igual del le digo Mundo, una cosa. necesita un buen proceso, que Guatemala lo tuvo. Un buen entrenador, Guatemala lo tiene. Jugadores competitivos, hoy Guatemala los tiene, viene de una Copa Oro histórica, pero además de todo eso, usted necesita suerte en el sorteo. Guatemala no tuvo suerte en el sorteo. Y otra cosa necesita, José, avívese. Si no he terminado. Necesita si no he terminado. un buen árbitro necesita. Pero no terminé todavía. Lástima que no lo arbitre Walter López, el guatemalteco que arbitró el Inter Orlando. Hernán no me dejó terminar, a eso iba. Necesita suerte en el sorteo, un buen calendario y un arbitraje favorable, por supuesto, Hernán. O, en todo caso, un Chiquitapia. Gerardo Páez ha hecho las cosas muy bien, pero el Chiquitapia es una vergüenza. Eso necesita Guatemala. Lo que necesita son directivos que hagan respetar el gentilicio, que hagan respetar los colores, que hagan respetar a la selección. El que lucha por los colores no solamente es el jugador que besa el escudo cuando mete un gol. El que lucha por los colores tiene que empezar siendo el directivo, el de pantalones largos, el que no juega en la cancha, pero el que pelea y disputa porque las condiciones sean justas para todos. Y eso en Guatemala no está pasando, y CONCACAF le da lo mismo. Yo no creo que Surinam sea más que Guatemala. Y el periodismo. Y me alegro que el Valle se ponga la camiseta. Me alegro. No, de verdad, porque bravo. de vez en cuando hay que ponérsela, muchachos. Si José el Valle no defiende Guatemala, ¿quién la va a defender? Yo la he defendido muchas veces. Y no para que bien con Centroamérica, como dice el Valle. Porque me gusta la justicia futbolística. Pero hay que defender estas causas. Porque en Guatemala tienen miedo de hablar. Tienen miedo de hablar los periodistas. Son manejados muchos periodistas, todos cierran el pico. Hay que protestar. Hay que hablar. Sí, no, pero y que no lo juzguen por la Copa Oro pasada, ¿no?
Hernán, vive que no lo, agazapada. Hernán, Por que no algo lo juzguen. CONCACAF vive agazapada. Por algo CONCACAF nunca nos da la cara. Por algo CONCACAF nunca nos invita a ningún lado. Y digo a nosotros como grupo, el grupo, no a la empresa. No meto a ESPN, meto a este grupo. Nunca nos invita a ningún lado. ¿Y por qué? Porque decimos la verdad de que le molestan. Esa es la realidad. Solo Hernán Pereira, usted como siempre se sigue equivocando. Yo aquí traigo ese tema no por defender a Guatemala, por defender la justicia deportiva, porque si esto le hubiese pasado a El Salvador, a Costa Rica, a Honduras, yo habría hecho un editorial similar. Aquí no se trata de envolverse en la bandera, aquí se trata de que la premisa de cualquier competencia deportiva es, valga la redundancia, competir en igualdad de condiciones. Y por segundo proceso eliminatorio, cuando el objetivo de Guatemala como país es clasificar a su primera Copa del Mundo, por segundo proceso eliminatorio, a Guatemala le han metido la mano. A Guatemala la siguen manoseando. A Guatemala le pasan por encima y no hay un directivo, no hay federativos que den un golpe sobre la mesa y que defiendan a Guatemala como país. Y no lo hago por guatemalteco, Hernán, lo hago porque siempre estoy del lado de la verdad. Es así y punto.